Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Arcos, el creador, fundador y ahora mismo CEO de Hipertextual. Muchas gracias por venir. Antes de empezar, quiero tomar una foto para que mi mamá vea que hay gente que va a mis charlas. No traigo presentación porque quería quitarme un poco la presión de hablar con un guión atrás y ser ordenado. Quería más bien contarles un poco la experiencia que he tenido en los últimos 10, 11 meses transformando Hipertextual de lo que era antes, que era una red de blogs, en lo que nosotros consideramos que debería ser un medio digital. No sé si conocen Hipertextual, no sé si alguien aquí lee Hipertextual o leía Hipertextual o alguno de los blogs de Hipertextual, pero Hipertextual era antes una empresa que se dedicaba a hacer contenidos verticales, es decir, buscábamos temáticas que nos resultaban interesantes, con las cuales sentíamos algún tipo de pasión y creábamos un blog alrededor de ello. En algún punto Hipertextual tuvo 16 blogs, desde temas tecnológicos hasta temas del corazón y prensa rosa inclusive, pasando por cine, música, televisión. Teníamos 2 metroblogs, uno dedicado a la Ciudad de México y otro dedicado a Buenos Aires, en Argentina. Y eso era lo que nos identificaba como empresa, ser una red de blogs, lo cual estaba muy bien, y en el momento en el cual empezamos era un poco lo que se consideraba que iban a ser el futuro de los medios. Si recuerdan un poco cómo eran las cosas hace 8 o 9 años, cuando Hipertextual empezó un poco a funcionar, recordarán que el discurso solía ser que los blogs iban a matar a los medios tradicionales. Eso, para bien o para mal, no funcionó y no resultó, nunca sucedió. Ningún blog ha matado a ningún medio tradicional. Los medios tradicionales de peso tienen ahora mucho más peso. Los medios tradicionales de poca calidad han ido muriendo. Y los blogs que han funcionado, pues siguen funcionando, pero las compañías que creían en los nichos o en los micronichos, un poco como nosotros, poco a poco se han ido transformando a otra cosa. Y la razón por la cual se ha ido transformando tiene un poco que ver con el creer que las audiencias iban a funcionar de cierta manera, es decir, que ibas a conseguir un número muy grande de personas interesadas en un tema en particular. Por ejemplo, que iba a ser muy fácil conseguir un número muy grande de personas interesadas en la Ciudad de México o interesadas en contenidos en alta calidad. Llegamos a tener un blog específicamente de contenidos en alta calidad que se llamaba Hyperdev, en base a la idea del long tail. Seguro han escuchado la teoría del long tail, de que aunque un porcentaje muy pequeño siempre está enfocado mirando los éxitos o las cosas muy exitosas, hay una cantidad muy grande de personas que son minorías, pero como minoría agrupada son muchos, que están muy interesados en temas muy específicos. Al final el tema del long tail en contenidos no terminó de funcionar. Y también hay un tema relacionado con la publicidad que de una u otra forma no terminó de funcionar en relación a los nichos. Se creía que si tú tenías un número de personas muy alta o suficientemente alta interesada en un tema en particular, iban a llegar muchos anunciantes relacionados a esa temática. Eso no funciona así, y en los contenidos al final, sobre todo en los contenidos digitales, no funcionó de esa manera. Entonces, hace 11 meses, alrededor de junio, estuve pensando qué hacer con Hipertextual, porque nuestra estrategia de nichos no estaba funcionando del todo bien, pero sobre todo como empresa, y siendo una empresa mediana, pequeña, no terminábamos de encontrar una forma correcta de vender 15 o 16 o 17 marcas. Además de Hipertextual, como marca teníamos blogs que eran bastante leídos, como Al 1040, Gizmología, Apple Weblog, Vitelia, sobre todo esos. Y nos resultaba sumamente complicado encontrar una forma
real o óptima o buena de posicionar 16 marcas. Y además de las 16 marcas que teníamos, de publicaciones, de blogs, teníamos una de eventos que era Hipertextual App y teníamos un podcast que era LST. Entonces, no solo había que posicionar 16 marcas de anunciantes, sino que también teníamos que de blogs, sino que también teníamos que posicionar varias marcas más de otro tipo de cosas que estábamos intentando hacer, como podcast, como eventos y tal. Y el primer movimiento que hicimos para intentar focalizarnos, que al final fue un poco la forma en la cual logramos encontrar nuestro camino, ya voy a hablar más del tema, fue dejar a un lado todas las publicaciones de las cuales no sentíamos real pasión. Aunque nos gustaba mucho la Fórmula 1 y teníamos un blog de Fórmula 1, honestamente no sentíamos real y total pasión alrededor de la Fórmula 1. Y aunque nos gustaban mucho los coches, a muchos nos encantan los coches y el mundo del motor, honestamente a Hipertextual, o al menos en su ADN, no terminaba de apasionarnos. Entonces decidí matar todas las publicaciones que no tuvieran que ver con las temáticas que realmente nos apasionan, que son tecnología, ciencia y algunas formas de cultura y de arte. Lo cual, vale, de cierta forma funcionó porque nos puso en una posición un poco más cómoda en el sentido de que ya no teníamos que posicionar 16 marcas, ahora teníamos que posicionar 7, lo cual no estaba mal, son 7 marcas muy reconocidas, el tráfico iba muy bien en esas 7 publicaciones, pero sentíamos que era un parche, o al menos yo sentía que era un parche. Sentía que íbamos en buen camino, pero si yo pienso un poco en Hipertextual a largo plazo, no era el lugar a donde yo quería ir. Sabía que había que hacer muchas más cosas y sabía que inclusive la palabra blog y todo lo que está alrededor de la palabra blog empezaba a no ser suficiente para la empresa, o al menos no terminaba de ser suficiente para el lugar al cual queríamos ir. En el tema de las startups hay algo que le llaman pivotar y seguro lo han escuchado una y otra vez, que es si una startup no está funcionando o al menos el modelo del negocio no está funcionando en una startup, lo que haces es pivotar hacia donde quieres realmente ir o hacia otro lugar al cual tal vez pueda funcionar. El problema es que Hipertextual no es una startup, o al menos ya no es una startup. Por mucho que nosotros intentemos que funcione como tal, Hipertextual tiene 10 años, tiene más de 30 empleados, o más de 30 personas trabajando con nosotros, y ya no podemos verla como una startup. Y sobre todo hay que entender que Hipertextual, a diferencia de muchas startups a las cuales les resulta relativamente simple pivotar, es una empresa de contenidos. Y los contenidos son cabrones. La verdad es que trabajar en contenidos es muy cabrón y es muy difícil. Porque de cierta forma el contenido se ha comoditizado. Es muy difícil hacerle entender a las personas el esfuerzo que toma generar contenidos de mucha calidad. Es muy fácil generar tráfico publicando contenidos de mierda. Es muy fácil hacer listas. Es muy fácil, no sé, es muy fácil copiar a BuzzFeed, es muy fácil copiar a Vice y publicar contenido que puede ser para ciertas personas de puta madre, pero que en nuestra opinión es un poco contenido de mierda. Y muy fácil, sobre todo. Es muy fácil publicar 400 millones de fotos de mujeres desnudas y tener 50 o 60 millones de páginas vistas al mes. Es muy fácil. Pero honestamente no es lo que nosotros queremos hacer, o al menos no está en nuestro ADN. Entonces hacer contenido bueno es difícil porque la gente no lo termina de apreciar. Y yo lo puedo entender. Yo no pago por contenido, o al menos no pago por la mayoría del contenido que yo consumo, y es muy fácil para mí. O sea, entiendo muy bien que para la gente que me lee no va a ser fácil hacerle entender que debería de pagar por el contenido que estoy generando. Entonces el contenido de cierta forma se ha comoditizado, está ahí. Cuando ves estudios sobre qué piensan las personas que están entre 20 y 30 años acerca de pagar por contenidos, inmediatamente responden que jamás lo harían. Porque si no pagan por ese contenido, muy probablemente lo van a leer en otro lado. Y si no lo leen en otro lado, se van a enterar por medio de Twitter o Facebook o Snapchat
o lo que sea que venga en redes sociales. Por lo tanto, es muy complicado para nosotros, por un lado, generar contenido de muy buena calidad y ser capaces de monetizarlo bien. Al menos con el modelo en el cual estábamos antes, que era el de los nichos. Y en verano decidimos hacer algo que para muchas personas podría ser un poco como dispararte en el pie, que es dejar a un lado el modelo de negocio que nos ha caracterizado por 9 años. E insisto, pivotar en una empresa de contenidos, o al menos pivotar en una empresa que lleva ya 9 años, es muy difícil. Porque realmente no estás pivotando, realmente estás cambiando o estás traicionando todo aquello que te identificó durante todo ese tiempo y todo aquello que defendiste como emprendedor o como persona durante 9 años, que eran los nichos y la importancia de los blogs y cómo los blogs iban a cambiar al mundo, cosa que realmente no sucedió. Y el 5 de noviembre del año pasado anunciamos que la primera medida que íbamos a tomar para tomar este nuevo camino era matar la marca que más nos identificaba como empresa, que era Alt1040, que era el blog más leído de hipertextual. Y era un blog que yo empecé en 2002 y que tenía muchísimo tráfico y que tenía mucho reconocimiento. Y era como la primera gran medida para explicarle a la gente que íbamos a hacer cosas muy, muy diferentes ahora en adelante. Entonces, lo que hicimos con Alt1040 fue matar la marca y hacer que de ahora en adelante Alt1040 sea hipertextual. A partir de noviembre, desde noviembre hasta febrero, lo que empezamos a hacer fue integrar cada uno de las publicaciones de hipertextual adentro de hipertextual. Ese fue como el gran primer paso para transformarnos de una red de blogs a un medio digital. Pero es muy fácil decir que somos un medio digital cuando simplemente estás integrando contenido, sin más. Eso no te hace un medio digital. Eso no te hace nada. O sea, te hace simplemente un blog mucho más grande. Y en el momento en el cual estábamos pensando cómo hacer que hipertextual deje de ser una red de blogs, honestamente creíamos que el paso más difícil iba a ser justamente ese, el integrar todas las publicaciones en una sola. Pero una vez que lo hicimos y una vez que vencimos todos los problemas técnicos de juntar contenidos y de fragmentarnos, nos enfrentamos con un dilema mucho más grande. Y era que, honestamente, nosotros nunca habíamos trabajado en un medio digital, nunca habíamos experimentado lo que es ser un medio digital y no teníamos muy claro realmente qué es un medio digital, o al menos no teníamos claro qué es lo que queríamos, cómo hacer el medio digital que queríamos ser. Lo cual, por un lado, es problemático, pero por otro lado es muy interesante porque, de cierta forma, puedes crear tu propio camino. Puedes elegir y tomar tus propias decisiones independientemente del camino que otras personas han tomado. Lo cual me llevó a mí a otro dilema, y es que durante 9 años yo me la pasaba cagándome sobre los periodistas, y yo me cagaba sobre los medios digitales y los medios tradicionales. Yo decía que eso era una mierda y que eso no es el futuro, y que en realidad el futuro es lo que nosotros estábamos construyendo, lo cual es bastante soberbio, de cierta forma. Es muy soberbio darle la espalda a muchas de las cosas que están ahí y que sucedieron para que tú puedas dar un paso hacia adelante y crear lo que estás creando. Y empezamos a entender que está bien no estar de acuerdo con las cosas que suceden, pero está mal creer que todo está mal. Está mal creer que todo lo que viene atrás tuyo no funciona y por eso estás empezando tú a hacer cosas. Es un poco, hay que entender hacia dónde quieres ir viendo las cosas buenas que sucedieron antes de ti. Y en medios tradicionales hay muchas cosas que no nos gustan, pero honestamente hay muchas cosas que admiramos un montón y que nosotros somos incapaces de hacer. Entonces lo que hicimos fue volver a sentarnos en la mesa y volver a pensar en cuáles son realmente los valores que deberían de identificar a un medio digital que consumiríamos nosotros mismos. Y ese ha sido el método, ese ha sido el reto o el dilema más grande
en el proceso de transformar hipertextual de una red de blogs a un medio digital. Es hacerle entender a nuestras propias personas hacia dónde queremos ir. Y honestamente, la mejor forma de hacerlo, y lo comento porque creo que no se limita a contenidos, creo que esto puede aplicarse a básicamente cualquier startup o a cualquier empresa, independientemente inclusive del número de personas que hay atrás de esa empresa, es dejar todo, quitar todo, sacar todas las capas de todas las cosas que has hecho y volver a ver cuáles son tus principios, cuáles son las 5 o 10 cosas que realmente te identifican, cuáles son las 5 o 10 cosas en las cuales realmente crees y cuáles son las cosas que realmente quieres ser. Para mí, la mejor lección de emprendedor o la mejor lección de cómo hacer una empresa no está en un libro, no está en una charla, generalmente está en las cosas que hacen los músicos. A mí me parece que las cosas que hacen los músicos y el esfuerzo de los músicos por siempre transformarse para encontrar la siguiente gran tendencia es muy admirable. Y siempre cuento esta historia porque me parece realmente bonita. Me gusta mucho lo que ha hecho Daft Punk. Daft Punk ha sido la banda que transformó y que cambió por completo la música electrónica en los 90s y que todo el mundo admiró por lo que hicieron durante los 90s y durante la siguiente década. Pero hace un año sacaron un disco que no es música electrónica realmente, pero es indudablemente Daft Punk. Y cuando lees entrevistas acerca de por qué lo hicieron, un poco te cuentan lo mismo. Se pusieron a pensar en qué es realmente lo que hacía Daft Punk, y un poco volvieron a sus principios, volvieron a sus valores, y lograron transformarse sin dejar de ser esencialmente ellos. Eso fue un poco lo que hicimos. Buscar cuáles son nuestros valores reales, cuáles son nuestros principios reales para poder transformarnos más allá de lo que siempre fuimos, sin perder la esencia de lo que es hipertextual. Pues lo hicimos, lo estamos haciendo. Y el resultado ha sido honestamente muy bueno. Nuestras ventas en los últimos 5 meses han crecido un 35%. Nuestro tráfico ha crecido, no hemos perdido tráfico. Ha funcionado realmente bien el buscar esa transformación hacia un nuevo medio digital. Y consideramos que el camino que estamos tomando es a largo plazo el que realmente deberían de tomar medios digitales que en algún punto estaban convencidos que los nichos eran la respuesta a la competencia de los medios tradicionales de siempre. Y realmente creemos que la búsqueda de un punto en el cual podamos combinar ciertas temáticas, como lo estamos haciendo en hipertextual, que es tecnología, ciencia y humanidades, esas son los tres grandes ejes de hipertextual. Creemos que al hacerlo así, al hacerlo de esa manera, desfragmentándonos, que fue lo que hicimos, podemos de cierta forma encontrar el camino hacia un punto en el cual, por un lado, no traicionamos lo que siempre hemos sido, pero por otro lado podemos competir haciendo contenido de mucha calidad, demostrándole a nuestros lectores que podemos ser diferenciales en lo que hacemos, en lo que escribimos, en lo que pensamos y la manera en la cual lo comunicamos, y de cierta forma hacerle entender el valor a las personas de ese contenido. Pues vale, eso es todo. No sé si tienen preguntas. ¿Nadie tiene una pregunta? Pues muchas gracias.